días. Hoy comenzaremos con el módulo Plagas, donde veremos la más importante, que es Varroa destructor, y luego vamos desarrollando otras plagas de menor importancia que también afectan la apicultura, y luego veremos algunos casos que no se los puede considerar afectados por enfermedades, pero que se pueden llegar a confundir. Comenzaremos entonces con Varroasis, que es la plaga o el parásito más importante que tiene la abeja, y la cual es muy importante su control y conocimiento. Es una enfermedad que ataca tanto a la cría como a la abeja adulta. Es una enfermedad parasitaria grave que es causada por Varroa destructor. Antiguamente se lo llamaba Varroa jacobsoni, que luego fue cambiado el nombre. Afecta a las abejas porque se alimenta de zumo linfa, y en la cría esto hace que no se desarrolle convenientemente, y luego la abeja adulta, si no es muerta, sale con defectos. La varroa presenta marcado dimorfismo sexual entre las hembras y los machos. El origen de la varroa: originalmente parasitaba a Apis indicas, que actualmente es Apis serrana, en la cual, luego de que la Apis mellifera fue trasladada a Asia, donde se encuentra siempre Apis indica, encontró Varroa en Apis mellifera un nuevo huésped que no tenía defensa contra este nuevo parásito, y en el cual encontró y se difundió por todo el mundo. El año 1971 llega al Paraguay, y de ahí se difunde a toda la Argentina. Y hoy no se encuentra lugar en el país que no presenta este parásito. Ahora vamos a ver el ciclo de vida. La hembra de Varroa se traslada o se dispersa sobre abeja adulta. Es capaz de detectar cuando la celda de la obrera va a ser operculada. Entonces detecta la hembra que la celda va a ser operculada y se introduce en la celda. Y se aloja debajo de la larva para no ser detectada por las nodrizas. Y se alimenta de alimento larval hasta que empieza a succionar la hemolinfa de la larva. La hembra del ácaro deposita su primer huevo 60 horas después de haberse introducido, y después cada 30 horas va colocando un huevo. El primer huevo será el macho y los siguientes son hembras. Las hembras se desarrollan más rápido que el macho, por lo cual la madurez sexual del primer hembra con el macho se da casi simultáneamente. Los ácaros maduros se fecundan en la misma celda. Los ácaros maduros salen con la abeja adulta, y los inmaduros y los machos quedan en la celda y mueren. La trofalaxia, el contacto que hay entre las abejas dentro de una colmena, que es mucha cantidad de población muy junta, hace que el ácaro se disperse muy rápidamente, y debido a su agilidad rápidamente se encuentra infectada toda la colonia. Las hembras de Varroa se alojan sobre las abejas adultas, las cuales utilizan para dispersarse y contaminar o invadir otras colmenas. La fase del ciclo de vida de Varroa: posee una fase forética, que se aloja, como dijimos anteriormente, sobre la abeja adulta, tanto sobre obreras como en zánganos. Y de esta forma es como colonizan o pasan el invierno cuando no hay cría en la colmena. Y la fase productiva es justamente cuando hay cría, y es donde el ácaro se reproduce. Tiene una preferencia mayor por los ácaros o por las celdas de zánganos, por lo cual en las celdas de zánganos puede reproducirse o formar muchas más hembras maduras que en celdas obreras, por el mayor tiempo perculado que posee la larva de obrera, de zángano, perdón. La relación que hay entre Varroa y el ciclo climático se da principalmente porque en zonas donde el invierno es más crítico, como no hay cría, el último estadio cría es donde se concentra mayor cantidad de ácaros sobre la cría y produce un mayor efecto. Entonces las abejas que tendrían que haber pasado el invierno mueren o entran debilitadamente al otoño, y es un momento muy crítico porque las abejas esas no pueden lograr sobrevivir todo el invierno. Es la diferencia que hay en las zonas subtropicales o tropicales, donde todo el año hay cría, y hay como una compensación por lo que afecta a Varroa a la cría, por tener cría durante el invierno. Y de esta forma se va manteniendo la colmena
ya sea afectada, pero no se muere tan fácilmente como en zonas de clima frío. Por eso la diferencia que en zonas de clima frío se produce la mortandad en otoño e invierno en las colmenas, y en los tropicales o subtropicales la colmena dura más tiempo sin ser afectada tanto por varroa. Pero la conclusión es que en ambos lugares la colmena se ve afectada económicamente y hay que hacer un control de este parásito. Vamos ahora a ver los signos clínicos, que es lo más importante para detectarlas a campo. Cuando hay una acción, está muy afectada por varroa la colmena, ya comenzamos a ver abejas que nacen débiles, como están, que no pueden caminar, sin alas. Si sacamos larvas de obreras operculadas, vamos a ver que están muertas. Vemos que tienen los parásitos sobre sus cuerpos. Abejas con malformaciones, ya sea con falta de ala o abdomen corto. Un efecto que no se ve, pero que no se ve a simple vista, pero que se detecta más que todo en invierno, es la disminución de la longevidad de la abeja, donde vemos que la abeja no logra vivir todo el tiempo que debería vivir en invierno, y ahí decíamos anteriormente que las colmenas se mueren o se achican muchísimo durante el invierno. Además afecta a las glándulas, al desarrollo de las glándulas. Los machos reducen su capacidad productiva y la capacidad de formar el bolo invernal. La acción indirecta un parásito es un inoculador de virus que da condiciones ideales para el desarrollo de otras enfermedades, como ascosperas, loca americana, o que debilita la colonia. Las consecuencias primarias de la parasitosis: mucha merma producción individual, las colmenas bajan la producción. En caso extremo tenemos muerte de colonias. Todo esto lleva a que tengamos pérdida de producción nacionales, peligro de contaminación de miel por los productos que se usan para su control, aparición de resistencia a los acaricidas y transmisión de patógenos. La diseminación, entre colmenas y entre apiarios. ¿Cómo se produce? Por medio de los zánganos. Sabemos que los zánganos tienen entrada a cualquier colmena, entonces el zángano sale de una colmena afectada y entra a una colmena que no está infectada, y así va trasladando los parásitos. Por deriva, cuando se equivoca la colmena, el pillaje, uno de los principales factores también de aquellas colmenas débiles que son pilladas por otras colmenas fuertes, se van llevando los patógenos. Los enjambres silvestres son también grandes transmisores de enfermedades, y el manejo del apicultor si no se produce correctamente. Los métodos de detección: vamos al método más simple, que es a simple vista sobre la abeja, o la absorción de celdas de zánganos. Y los métodos diagnósticos más específicos, como para saber cuantificar la cantidad de varroa que tenemos en la colmena, son el método de cría operculada, en el cual consiste abrir en forma diagonal 100 o 200 celdas, contar la cantidad de larvas que hay infectadas y sacamos el porcentaje de larvas infectadas que tenemos. El más común que se usa es sobre la abeja adulta, que es el método comúnmente llamado método del frasco, el cual consiste en tomar 300 abejas, colocarlas en un frasco con detergente o alcohol. Lo que logra el detergente o alcohol es que se despegue la varroa de la abeja y se pueda contar las varroas por un lado y las abejas por otro. Y así también sacamos el porcentaje de abejas infectadas. Acá tenemos una forma práctica de poder separar la abeja del varroa. Sabemos que la varroa se va al fondo y la abeja flota en el agua. Y después tenemos otros métodos como el piso trampa, que consiste en colocar una malla debajo de la colmena sobre el piso, en el cual caen las varroas. Se le suele colocar un pegamento para que no se muevan, y se cuenta la cantidad de varroas que caen en el piso. Esto es un método estimativo. Otra cosa es, esto si queremos saber cuál es la población total que tenemos de varroas en la colmena, podemos aplicar un producto acaricida con el piso trampa, y así la cantidad de ácaros que cae sería la cantidad de ácaros que tendría solo la abeja adulta, no los que están dentro de la cría. El método más usado, por supuesto, es el método del frasco, que es el más fácil de hacer a campo y el más rápido. Los valores que fluctúan, que se fluctúan a lo largo del año. Esto hay que tener muy en cuenta a la hora de analizarlo. No es lo mismo tener
el 1% de barroa a la entrada del invierno, que es lo ideal, o menos el 1%, que a la salida. A la salida deberíamos tener menos barroas, teniendo en cuenta que la carga va aumentando con la cría. Y sabemos que no podemos utilizar productos para curar barroa durante la mielada. Entonces es muy importante entrar con bajas cargas, menos del 1% antes del invierno, para poder salir así bajos. Después, muchas veces antes de hacer la cura en febrero o marzo, vemos que la carga de barroa en la colmena es alta, del 5 o 6% hasta el 10%. El control, vamos a hablar ahora. Bueno, la forma de acción de la acaricida tenemos sistémicos, que son los que son ingeridos por las abejas y pasan por la hemolinfa, de contacto, que muere al entrar el producto en contacto con el ácaro. También tenemos humo o gases, que no se utilizan actualmente, y por evaporación, que hay, por ejemplo, el ácido fórmico, que actúa porque se va evaporando el producto. También tenemos en solución, que se colocan recipientes dentro de la colmena y que por bioventilación se va difundiendo, y en tiro de liberación lenta, que es los más usados actualmente por los productos de síntesis, y que es el más efectivo porque el tiempo de liberación es continuo durante un cierto periodo de tiempo. Los principios activos, tenemos el flavinato, que actualmente se ha usado mucho tiempo, hoy ya se dejó de usar. La frumetrina, que es un producto que actualmente se está siendo usado. El amitraz es otro producto que también se usa. El cumafos. Ellos son todos productos de síntesis, que son productos que contaminan la miel, pero que usado en forma adecuada sirve para el control de varroa y es muy en forma efectiva. Pasamos a ver los productos orgánicos, que se usan para usar cuando hay miel sobre la colmena o cuando tenemos hacer producción orgánica de miel. El ácido fórmico, que es un producto muy bueno, distintas presentaciones. El ácido oxálico, también, digamos, hay que tener muy en cuenta que se debe usar cuando no hay cría en la colmena. El timol, que es otro producto que viene en esponja de vermiculita, que actúa por evaporación y también se usa, digamos, para hacer una producción orgánica. Lo importante de todos estos productos que digo anteriormente es que se respeten los periodos de utilización y carencia. Ten muy en cuenta lo que dicen los marbetes. Los marbetes están muy bien explicados cómo se deben usar. Tratar nunca de usar productos que no estén aprobados, porque ahí no sabemos qué cantidad estamos usando, cuál es la contaminación de la miel, y solamente lo más importante es tratar que sean efectivos. Y los productos caseros o que no están aprobados, no sabemos cuál es la efectividad que tienen. Una vez terminada la liberación de producto, como en tiras lentas, habría que sacar la tira para que no siga haciendo subdosis y siga liberando el principio activo, y de esta forma vamos creando ácaro resistente. Y siempre se debe adoptar medidas de seguridad en la manipulación de estos productos. Tenemos en cuenta que son muy tóxicos para los humanos. La estrategia de control de varroa: en zonas donde no hay, digamos, un bache de néctar, donde hay una entrada, un pico y baja la entrada, los tratamientos principales serían el segundo tratamiento, que sería a fin de cosecha, que sería el más importante, y después, si la entrada al invierno es con alta carga, si tiene una carga mayor al 1%, deberíamos hacer un tratamiento en primavera. Si luego hacer un tratamiento vemos que la carga no ha bajado, o sigamos con una alta carga todavía, más del 1%, deberíamos hacer un segundo tratamiento, que es lo que figura en el gráfico como tercer tratamiento, como para llegar adecuadamente a la invernada con bajas cargas de varroa. En este caso vemos una curva donde hay un bache de entrada de miel, casi siempre se da en enero, entonces tenemos dos picos de entrada de néctar. En este caso tenemos un tratamiento principal, que es el tercer tratamiento que figura en el gráfico, el fin de temporada, uno en primavera, y en ciertas zonas donde ese bache de néctar hace que haya un bache de cría, por lo cual la cantidad de varroa de abejas adultas aumenta, entonces debería ser un tratamiento intermedio, que en este caso figura como segundo tratamiento, para lograr que la varroa no afecte a la cría, que nos va a dar
las abejas para el segundo bache de miel. Y podemos aprovechar el segundo bache de miel para tener un mayor rendimiento. Lo importante de este tratamiento es que no debe contaminar, así que debemos usar sí o sí productos orgánicos. Los principios activos según la época del año tenemos en primavera temprana, que es antes, debemos usar todos productos orgánicos, ácido fórmico, ácido oxálico y el timol. En verano, después de la última cosecha, que decíamos que siempre el tratamiento más importante, debemos hacer con un producto que funcione en forma adecuada y controlar que funcione bien. Le usamos la mitraz, el ácido fórmico, la flumetrina, el fluonato, el cumafos y el timol. Y en otoño, que es el segundo tratamiento después del verano, o es el de bien, digamos, si es que primero no funciona, también debemos usar productos, digamos, igual que el anterior. Acá se puede usar el ácido oxálico porque en este caso no habría cría. Lo importante para hacer una estrategia de control es rotación de acaricidas, se debe rotar todos los años los acaricidas. Debemos tratar de aumentar la atención de herbicidas orgánicos para tratar que los herbicidas de síntesis duren más tiempo, se los puede usar y que no haya resistencia. Otra cosa muy importante es evaluar la infestación antes y después del tratamiento. Nosotros evaluamos la infestación antes de curar, hacer un tratamiento y luego de que retiramos las tiras, a los 10 días hacemos evaluación de grado de infestación. De esta forma obtenemos si hubo o no un control de ácaros y si ese control fue realmente efectivo. Y otra cosa importante que se debería ir tratando de hacer es tratamientos zonales coordinados para evitar así la reinfestación de varroa entre apiarios. Un ejemplo de rotación de principios activos, evitar residuos, para acá respetar el periodo de carencia, respetar la dosis, como hablaba anteriormente, valorar el nivel de infestación, y se podrá considerar exitoso el tratamiento de análisis post-tratamiento si arroja 1% o menor. Y bueno, tratamientos zonales coordinados como dijimos anteriormente. Así de esta forma evitamos la reinfectación y ahorramos productos para el control de varroas. Existencia natural de la abeja. ¿Qué es lo que actualmente se está trabajando? Comportamientos higiénicos, reproducción diferencial y grooming. La apis serrana, que es donde originalmente se encontraba varroa jacobsoni, mantiene bajos índices de infectación porque las abejas son capaces de detectar las células infectadas, las desoperculan y las remueven las larvas con el ácaro. De esta forma van eliminando la infectación de varroa en su colmena. Entonces el ácaro puede convivir tranquilamente con la abeja. Reproducción diferencial, en este caso el ciclo de la larva se acorta y no se puede reproducir la varroa dentro de la larva. Y el grumen, que es un sistema de autolimpiezas entre las abejas, de esta forma las abejas se van liberando del ácaro entre ellos. Los métodos biotécnicos, que son métodos en el cual no se utilizan productos para el control, pero que trabajando bien pueden ser exitosos. Uno es la introducción de cuadros sanganeros, que consiste en introducir cuadros con celdas sanganeras en las colmenas. Las abejas labran las celdas sanganeras, las reinas ponen huevo. Como todos son celdas sanganeras, los ácaros prefieren estas celdas, se infecta y antes que nazcan los zánganos se debe proceder a retirar los mismos. De esta forma se va sacando varroas de la colmena. Con 2 o 3 cuadros que se agregan a la colmena y si los saques en tiempo, se evita o se disminuye mucha cantidad de varroas. Y otros son tratamientos térmicos que también algunas zonas suelen utilizar. Otras pautas de manejo es cambiar habitualmente la reina. Esto mantenemos mucha más cantidad de abejas y contribuye a mantener una colonia con más vigor y más tolerante a enfermedades. Y lo importante es prevenir el enjambrazón de colmenas débiles y el pillaje de las mismas. Ahora pasamos a ver otra plaga que en ciertas zonas afecta bastante, que es el moscardón cazador de abejas. Es Malofora ruficauda, el nombre científico. Se trata de un insecto en forma de abejorro y que posee grandes ojos, patas robustas espinosas y una trompa en forma de estilete. El tamaño va entre 2,5 y 3 centímetros y se lo encuentra en Buenos Aires y en muchas zonas del norte de Santa Fe y otras regiones del país. El ciclo de vida de este moscardón transcurre casi siempre o casi toda su vida debajo de tierra. Por eso es muy difícil, digamos, poder controlarlo. Pasa 2 o 3 meses como adulto, que es la única forma donde afecta a la abeja,
y ahí también el control es muy difícil. Los huevos entonces dijimos que son puestos en partes altas como alambrado viscoso y pastos, una vez que nacen se lanzan a la tierra y quedan ahí dentro de la tierra, digamos, hasta en cuanto encuentren una larva de cascarudo, pasa toda su vida dentro del larva de cascarudo y antes de emerger la mata y emerge el adulto. Por eso es tan difícil, digamos, el control. Los métodos de acción de este moscardón tiene una rapidez de vuelo muy grande y inacuiencia a su vista, por lo cual encuentran la abeja muy lejos y la atrapan muy fácilmente. Caza la obrera en pleno vuelo, la toman con su pata y le clava el estilete. Muerta la abeja, se traslada a un apoyo cercano donde la succiona. Succionar se produce durante los días de calor intenso y es muy sensible al frío. Por eso los días de frío, a la mañana temprana y a la tarde se encuentran todos posados en los postes alambrados, donde por ahí se puede ya proceder a su control. El daño es mayormente muerte de las abejas y la pérdida económica, por lo cual las abejas disminuyen mucho su actividad y no salen a producir miel, a buscar néctar para producir miel. Vemos una foto de una abeja que ha sido cazada por un moscardón. Y el control son muy diversos los métodos, pero no hay un control efectivo que realmente, digamos, que permita eliminarlo o tenerlo controlado. Y el control biológico tiene un parásito, o sea, una avispa que introduce un parásito en su cuerpo y que sería una forma de un control que tiene este moscardón de forma biológica. Vamos a pasar a ver los enemigos naturales de las abejas, distintos a los que hemos visto hasta ahora. Eso encontramos a la hormiga, que en ciertas zonas son bastante molestas, incluso hay hormigas que corren o matan a las abejas. Lo importante en estas zonas es mantener el apiario limpio, que no haya pastos y que las colmenas estén aisladas del piso lo más posible. ¿Cómo combatirlas? Entonces, como dijimos, con caballetes, de esta forma se puede aislar las colmenas con embudos invertidos, fabricados con latas, o colocando lana en las patas. Hay que mantener siempre limpio el patio debajo de los caballetes, es importante. Tratar que no haya ramas o troncos secos en las mediciones del colmenar, que es donde se reproducen las hormigas. Después hay métodos antiecológicos, dentro de los cuales podemos llegar a nombrar mayormente la deltametrina, que es un insecticida en el cual se puede llegar a utilizar pulverizando el piso, el suelo, digamos, de los apiarios, no pulverizar sobre las abejas, en el cual se ha logrado bastante buen control de la hormiga y no afecta a la abeja. Y los hormiguicidas tener muy en cuenta siempre que son tóxicos y que pueden matar tanto a las abejas como a las hormigas. Los ratones, que son otros grandes roedores, digamos, que afectan más que todo al material, van afectando más que todo en invierno, que ingresan a las colonias y van royendo el material. Hay que tener muy en cuenta que estos son grandes transmisores de enfermedades a los humanos, con lo cual se debe evitar su ingreso. Los sapos, que en zonas de bañados y también afectan, que pueden consumir mucha cantidad de abejas por día. Se los suele encontrar debajo de la tabla de vuelo y cuáles se colocan y consumen, digamos, o pueden encontrar hasta incluso disminuir mucha población. El uso de caballete es la forma más fácil de evitar los sapos. Los pájaros, en algunas zonas por ahí, pueden llegar a más que todas las zonas. Más que todo en las zonas de monte, donde más afectan, y en los criaderos de reina.
El zorrino es otro animal que también por ahí afecta a las colmenas. Las arañas, que afectan ciertas regiones donde hay monte mayormente, porque tejen sus telarañas entre los árboles. También en zonas praderas se ven mucho las arañas, la Angiopea argentata, que teje delante de la colmena sus telas. Lo importante de esto es tratar de evitar que no haya pastos altos o en las zonas donde hay arañas entre los árboles, tratar de eliminarla, digamos, convenientemente. La polilla cera es otro plaga que afecta a las colonias. Acá tenemos la polilla mayor y la polilla menor. Esta polilla ataca tanto cuando se encuentran las colmenas muertas como las que se encuentran las colmenas vivas. En las colmenas vivas vemos que dentro de de los panales se ven larvas que están afectadas o muertas por las polillas y cual no sale. También afecta, digamos, las colmenas muertas, que cuando la colmena se muere, la polilla come la cera y vemos que nos deja en aquellas colmenas muy afectadas únicamente las alambres. El control consiste en construir polilleros o tratar de no dejar cuadros a la intemperie, tratar de desarmarlos, digamos, o recuperar la cera para evitar que estas formas polillas se la coman. Ahora vamos a hablar de chaqueta amarilla, que es una avispa que no se encuentra, que únicamente se encuentra en el sur del país. Pero la idea es que todos la conozcamos. La agente causal es Vespula germanica, el origen es Europa y la distribución es mundial, digamos, se encuentra en todo el mundo. Bueno, Argentina se detecta primera vez en 1980, ingresó desde Chile y acá se encuentran todas las provincias en las cuales se las puede llegar a encontrar. Es un insecto social que construye sus nidos subterráneos o aéreos. La característica del insecto es el color amarillo y negro, que parece que llevan una chaqueta. La alimentación es omnívora, flores, frutas, carnes e insectos. Y tiene un radio de acción de su nido de 300 metros. El ciclo de vida, la reina comienza una reina sola, que es la que, cuando pasa el invierno, esta reina emerge en primavera de sus refugios invernales, es la que comienza a construir el nido. De esta forma va construyendo el nido, hace los huevos, haciendo crías, y después las nuevas obreras son las que se encargarán de aumentar el nido, buscar alimento y curar las crías. Entonces el ciclo de vida, las reinas se encargan, una vez que comienzan a hacer el ciclo, de poner únicamente huevos, la persona va creciendo y a fines de verano es cuando nacen las nuevas reinas y los zánganos. Las reinas fecundadas se refugian para invernar. El daño que provoca esta avispa es la mortandad de abejas en apiarios, disminución de la producción y perjudica la eficiencia de la polinización, más que todo en aquellas zonas donde hay frutales, y la pérdida de reinas en la fecundación. El control. Bueno, en INTA San Carlos de Loches elaboraron un cebo que se le coloca como son estas avispas necesitan consumir grandes cantidades de proteínas, más que todos a finales del verano. Estos cebos poseen, digamos, productos químicos que destruyen las avispas. Entonces son llevados a sus nidos y matan así el nido. Y después otra forma de control es buscar los nidos y destruirlos. Los nidos, el control de nidos se puede hacer subterráneos, se inunda con gasoil u otro combustible, se tapa la entrada, o aéreos rociando con insecticidas o colocando el cebo del INTA. Ahora vamos a ver trastornos que son no infecciosos de las abejas, que es importante para poder llegar a diferenciar lo que es enfermedad de lo que no es enfermedad. Estos son, como consecuencia de ciertos factores como frío, hambre, reinas anormales, intoxicaciones y otros factores. Enfriamiento de la cría, sabemos que es por la cría pasa frío, en el cual hubo una disminución de frío muy brusca o faltas de abejas nodrizas para que formen calor en la colmena. El hambre es otro factor que se suele muy importante
en invierno y a principios de primaveras, que son las colonias sin reserva. No hay reservas en la cría, y acá lo más importante es ver que las abejas que se mueren por hambre son con cría en aperco perforado, o las abejas muertas metidas la cabeza en las celdas o en el piso de las colmenas, que están pegadas a los panales. Ese es el síntoma más clásico de que la colmena se murió por hambre. Diarrea. Acá puede ser una infección intestinal. Existen diversos factores, como usar alimentos que no son adecuados, exceso o escasez de agua, suministro de tardío de alimentos y otros factores que producen diarrea, lo cual se debe tratar de evitar. Y las enfermedades como nocemosis, amebiasis, también pueden ciertos factores o lugares producir diarrea, por lo cual también es importante poder diferenciarla de otro tipo de afección que produce diarrea. El cuadro clínico es que no pueden retener la materia fecal, la dejan caer sobre el panales, otras abejas o paredes internas. La materia fecal, pastosa, color marrón oscuro. El control es tratar de buscar cuál fue la causa y suprimirla. Y proporcionar una solución tibia de jarabe 1 a 1 y tratar de quemar las abejas muertas y desinfectar el material si es muy grave. Defectos hereditarios, en este caso es... los signos son que huevos que no eclosionan, larvas que no se convierten en pupas o pupas que mueren sin afección. Esto es producido por defectos, ya sea de las reinas, por reinas consanguíneas que no producen larvas, o las abejas son capaces de detectar estas larvas con defectos y van eliminando. Entonces vamos a ver en el panal cría salteada y no vamos a ver ningún tipo de algún tipo de enfermedad que la esté produciendo. Introducción de proplaguicida, que es muy importante en los últimos tiempos. Tenemos introducciones agudas, existen dos tipos de infecciones diferentes. Excesivas abejas muertas en la colmena, el interior exterior, es una muerte muy rápida de las abejas. Y falta o caída significativa de la población adulta, sin mortalidad aparente delante de la colmena. Las pecuarias mueren directamente en el campo sin llegar a la colmena. Es lo que estamos viendo en este momento, como las abejas mueren, se encuentran muertas frente a la colmena, en el piso. Y infecciones crónicas, que no se ve rápidamente una mortandad, pero la colmena va disminuyendo con el tiempo las abejas. Hay ciertos productos como el CLAP que producen este tipo de infecciones crónicas, en el cual durante largo tiempo va liberando su principio activo y va matando la colmena. Bueno, elementos que deben tenerse en cuenta al utilizar plaguicidas peligrosos cerca de las abejas. La ubicación de las abejas deben estar las que están más adentro del campo, son las más expuestas, por lo cual se debe tratar de evitar de colocar colmenas dentro de grandes cultivos o tratar de efectuar aplicaciones que no sean sobre las colmenas. Si no hay otra forma, tratar de realizar la aplicación ya sea mañana temprano o a la noche, cuando las abejas no estén trabajando. Se puede proteger las colmenas con arpillera o con plástico negro, para tratar que el químico las afecte directamente. Y el tipo y la cantidad de productos a usar, por ahí, digamos, también hay que tener en cuenta. Hay ciertos productos que no afectan a abejas, que son menos tóxicos que otros. La cría pelada es lo que habíamos hablado anteriormente, que es producida por una polilla, se ve bastante seguido en las colmenas, y que se caracteriza por una especie de copita que construyen las obreras sobre las larvas. Y es producida por la polilla menor de las ceras y que se desarrolla en el fondo de la celda. Esto, al extraer las pupas, vamos a ver que tiene los excrementos de las polillas. Y se puede observar en cualquier época del año sobre las crías, más que todo, digamos, durante el verano. Y galeriasis es mismo que el anterior, solamente que vamos viendo que ataca a muchas larvas siguiendo un camino, que sí que la polilla va yendo por dentro de las celdas y va matando, royendo las larvas. Cría sobrecalentada se produce en días cálidos o cuando la colmena no puede llegar a ventilar adecuadamente, más que todo en traslados o cuando se deja cerrados ciertos núcleos que cuando se los realiza. Abejas sobrecalentadas es lo mismo, solamente que se afecta a las abejas. Vemos que las abejas están muy húmedas,
que están en un racimo sobrecalentado, posiblemente puede llegar a 50 grados centígrados. Y bueno, esto es también cuando se guardan, envían paquetes, se realizan o se almacenan núcleos, crianza de reinas en colmenas cerradas y traslado de colmenas sin ventilación adecuada. Esto hay que tener muy en cuenta durante los meses cálidos del año, cuando hace mucha temperatura. Bueno, acá llegamos al final, digamos, de la presentación de plagas. La plaga más importante, como dijimos anteriormente, es barroa, sobre la cual hay que tratar de controlar. Y las otras, bueno, hay que tener muy en cuenta para llegar a diferenciar las demás plagas de lo que es enfermedad de lo que no está producido por alguna enfermedad.